¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto tenerlos nuevamente por acá en su canal Peanut Butter Ceder. Mi nombre es Ceder. Entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a hablar de Cut List Optimizer. Entonces, igual les voy a dejar una imagen de referencia. Entonces, el Cut List Optimizer es una aplicación que la podemos utilizar tanto en la computadora como en este caso que está aquí. Y también la podemos utilizar en el teléfono celular, en ambos casos. Entonces, es una pieza, una aplicación que nos permite hacer un despiece correcto, un despiece para evitar lo que es el desperdicio. Entonces, como les dije en el podcast anterior, igual el hecho que yo sepa cómo cortar algo no quiere decir que tal vez lo corte de la forma correcta, porque a veces el programa me tira una opción de corte y yo lo puedo mejorar. Sirve para reglas, para paneles y para cualquier tipo de material. Entonces optimizamos el corte, mejoramos, hacemos más eficientes, evitamos el desperdicio y con eso somos más rentables. Todo lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir al video para ver cómo lo vamos a utilizar desde el teléfono celular. Entonces vamos a esa parte. Ok, así es como aparece la aplicación en lo que es, digamos, la Play Store. List Optimizer. Entonces, esta es la que tienen que buscar, obviamente, yo la tengo instalada. Entonces, una vez que lo tenemos instalado, ya ella automáticamente nos va a cargar y nos va a visualizar de esta forma. Lo podemos utilizar en la versión gratis y también lo podemos utilizar con una versión de pago. Yo realmente, como les digo siempre, yo utilizo la versión gratis. Ok, ¿qué es lo que podemos configurar acá? Bueno, en la parte de encima, como dice paneles, lo que tenemos que hacer es meter todas las medidas que nosotros ocupamos cortar, lo que es el largo, el ancho y la cantidad. Largo, ancho, cantidad, largo, ancho, cantidad, largo, ancho, cantidad. Y en la segunda parte que dice hoja de inventario, esto es el tamaño del panel, o el tamaño de la chapa, o el tamaño de la regla, o el tamaño de la pieza que ustedes van a utilizar en bruto, el tamaño total. Entonces, ¿qué es lo que podemos configurar por acá? Por ejemplo, que lo que es lo que come la sierra. Entonces la sierra, por ejemplo, come 0.3 como la sierra que tengo yo. La mayoría de las sierras comen eso. Podemos poner etiqueta a los paneles, que eso es que le va a poner nombres. Entonces aquí me va a decir el nombre de cada panel según lo que yo estoy cortando. Entonces yo puedo ponerle aquí los diferentes nombres. Yo, por ejemplo, aquí le puedo cambiar, en lugar que diga bird, yo le puedo poner que esto es el lateral. Lateral. Ok. Y a esta parte yo le puedo poner aquí que es la repisa. Ok. Entonces, y ya cuando yo le puse lateral y repisa, aquí me va a decir cuáles son las repisas y cuáles son los laterales. Igual puedo cambiar los otros nombres o las otras cosas. Igual el panel como tal también se le puede poner un nombre. En este caso yo le voy a poner pino, porque era un panel de pino que mide 2,40 m por 1,20 m. Aquí está configurado, digamos, no en centímetros, ni en pulgadas, ni en ninguna forma. Simplemente es la medida que ustedes utilicen. Si son pies, si son varas, si son centímetros o milímetros, ustedes nada más lo agregan acá. Realmente no les está pidiendo en qué medida trabajar. Simplemente ustedes la agregan. Ahora, lo otro que dice acá que es una sola hoja de cálculo es por si ustedes quieren que siempre lo que meten se utilice solamente en una lámina. ¿Ves? Yo aquí tengo dos láminas porque yo sabía, digamos, que este panel no me cabe en una sola. O sea, estas cortes no me caben en una sola, entonces aquí lo tengo para dos. Después de acá, considerar el material, que eso significa que siempre utilice los cortes según el tipo de material. Que le ponga la franja de corte, o sea, el borde del corte, y que considere el grano, que si el grano es hacia un lado o hacia el otro lado. Entonces yo con estas flechas que están acá yo puedo invertir el grano, pero es que ya aquí se me sale, digamos, de lo que es el corte normal, se me va a poner un rojo. Entonces la idea es que siempre el grano, digamos, sea el mismo. Entonces listo, y ahí consideramos el grano. Ok, listo. Entonces aquí estamos considerando lo que es la parte del grano. Ahora también tiene otras cosas, otras etiquetas por acá que podemos ponerle, que son un montón de cosas, por decirlo así, que no vamos a entrar mucho en detalles. Pero lo más importante es que, por ejemplo, si yo voy a trabajar con, ¿cómo se llama? Con reglas. No estoy trabajando con paneles. En este momento voy a trabajar con reglas. Entonces resulta que yo ocupo sacar, eh, para hacer una repisa, ocupo sacar reglas que miden 100 centímetros o 1 metro, como ustedes quieran verlo, ¿verdad? Y que tengan 30 centímetros de ancho. No, vámonos más pequeño, digamos que tengan 20. Puede ser una repisa de aires. Entonces en esto ocupo sacar, en donde dice cantidad, ocupo sacar unas 6, por ejemplo. Ok, entonces lo pongo aquí, que la etiqueta sea repisas. Y acá, digamos que yo tengo un lote de unas
20 reglas que tienen 20 centímetros de ancho o 20 tablas y el largo es 3 metros 20. Entonces 3 metros 20 es el largo de las tablas que tengo yo. El ancho es el mismo que estoy pidiendo y resulta que tengo, no sé, tengo solamente dos. Por ejemplo, que tengo dos. Entonces le voy a poner que me considere el grano del material. Entonces ahora le voy a decir que me calcule si esas 6 piezas que ocupo me salen en las dos tablas. Y efectivamente, porque son 1, 2, 3 metros. 1, 2, 3 metros. Y mide los 20 me sobran 20 centímetros. Pero resulta que no, que yo me equivoqué, que ocupaba 7, no eran 6. Le vuelvo a dar acá donde dice calcular. Y ves que me deja todo exactamente igual y me pone aquí más abajo que no me salió una. O sea que imposible encajar una pieza, porque sí, obviamente lógico que son piezas, digamos, que apenas me dan para eso, pero resulta que el largo no era ese, que el largo era 1,20. Entonces si el largo es 1,20, ella va a volver a hacer otra vez el cálculo. Entonces dice que me salen solamente 2 piezas por cada regla que yo tenía y que le fueron imposible encajar 3. Entonces, para reglas, pues obviamente es muy sencillo porque hasta uno lo puede calcular muy fácil. Pero por ejemplo, si estamos trabajando esos paneles grandes, los de acá por ejemplo son de 2,40 metros por 1,20 m. Y resulta que tengo un panel y ocupo sacar esas mismas piezas, pero las voy a sacar del panel, no lo voy a sacar de reglas. Porque ahí tengo un panel que me está tal vez sobrando, que lo compré o que nunca lo utilicé. Entonces aquí ya me dice exactamente cómo debo de cortar el panel para que me optimice. Pero resulta que ocupaba también otras medidas. Por ejemplo, ocupaba unas medidas de 100 por 20. Se ocupaba 3. Ocupaba unas de 50, igual en 20. Entonces ocupaba, no sé, 8. Y ocupaba otras, no sé, 30. 20 y esto se ocupaba unas 15. Supongamos que ya estoy haciendo un mueble. Entonces que todo eso que está ahí es para hacer un mueble. Entonces una son repisas, la otra son laterales. La otra son tapas, la otra son fondos. Ok, y solamente tengo un panel. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Va a empezar a calcular, a acomodar, a distribuir, hasta que logre encajar de la mejor forma posible la cantidad de piezas que yo le estoy pidiendo. Entonces, por acá me dijo que fueron imposibles de encajar 3 piezas de este largo, 2 piezas del otro y 14 piezas del otro. Le fueron imposibles. De hecho, yo sabía que eran imposibles porque no iban a caber, porque el panel no va para tanto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, ok. Entonces, lo que yo hago es que vengo y le digo que tengo 3 paneles. Ya no tengo uno, tengo 3. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Nuevamente vuelve a hacer los cálculos, empieza a distribuir todas las piezas de la forma más óptimamente posible hasta que nos dé, digamos, un resultado favorable. Ahora, entonces, ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Va a empezar a calcular, va a empezar a distribuir de la mejor forma posible. Ves que ya aquí yo le puse que tenía 3 paneles, pero él solamente gastó 2. Aquí en 16 estadísticas globales solamente utilizó 2. Utilizó un 69% de los 2 paneles y sobró un 31%. Entonces ya me lo distribuyó de una mejor manera porque yo tengo, digamos, eso. O resulta que mis paneles son diferentes, que son unos paneles, por ejemplo, son más largos. Creo que los otros son de 3,20 metros por 1,60. No son de 2,80 por 1,60. Creo que esa es la otra medida que hay, que es más común. 2,80 por 1,60. Entonces, las mismas medidas con otro tamaño de panel. Entonces le volvemos a dar calcular y el sistema empieza otra vez a distribuir todo de la manera más óptimamente posible. Entonces en este caso estamos previsualizando que me lo acomodo casi que todo en un solo panel y estas otras piecillas de este otro. Porque resulta que no salen porque no dan los anchos por los cortes. Digamos, esta franja que está acá es de 17.9 y estas piezas son de 20 por 30. Entonces 17.9 no cabe en 20 porque ella está considerando cada corte que hace la sierra. Entonces ya uno ya sabe, puede ser que usted en la cabeza pensara que sacara puras franjas de 20 y que todo le va a salir, pero allí no está tomando en cuenta el corte de la sierra. Entonces el programa es muy versátil para eso. Te ayuda a optimizar los cortes de forma rápida y aquí arriba lo podemos guardar el proyecto, cargar un proyecto viejo, exportarlo PDF, exportar la imagen y las versiones Pro creo que tienen la exportación de CVG que lo puede uno exportar a un archivo para poderlo abrir con computadora. Entonces si yo aquí lo exporto a PDF, me va a decir, digamos, más o menos cómo lo quiero guardar.
Le damos OK. Entonces él te lo va a guardar en un PDF y ya ese PDF, digamos, usted lo podría enviar a una empresa que se dedique a hacer esto mismo, corte y tapeteo, y la empresa va a agarrar los paneles, mete todo esto al sistema y te corta exactamente lo que usted está pidiendo. Cero desperdicio, trabaja de forma óptima y rentable. Entonces es un programa que se lo recomiendo 1000x1000. Cooklist Optimizer, excelente para optimizar los cortes. Entonces es muy rápido, muy sencillo, es facilísimo usar, es intuitivo. Entonces ya sabes lo que pueden hacer para apoyar el canal. Dale me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.